Hoy nos toca hablar del fuero penal. Sé que suena técnico y lejano, pero ese fuero es el que regula lo que tiene que ver con los delitos más aberrantes que sufrimos como sociedad. Y a partir del caso de Micaela García, muchos de ustedes se habrán enterado que ella fue presuntamente violada y asesinada por una persona que ya estaba preso por delitos similares, pero que un juez resolvió que salga en libertad antes de que se cumpla la condena. Eso está regulado en las leyes, pero a muchos nos hace ruido entender cómo funciona ese mecanismo. Para entender un poco más del tema, hemos invitado a Eduardo Jerome, que es abogado penalista y nada menos que ex juez de instrucción. Algo que nos ayuda mucho a entender el lenguaje cotidiano, ¿no? Como siempre preferimos, para saber cómo es el mecanismo. De hecho, ¿cómo funciona esto de que un juez, después de una persona es condenada, hace una suerte de seguimiento de la persona, porque el abogado suele pedir que su defendido, su cliente, salga antes de prisión? ¿Y cómo funciona eso? Bueno, esto es una pregunta excelente. ¿Por qué? Porque un juez en realidad hace lo que quiere y lo podemos ver, ¿no es cierto? Como este juez Rossi hizo lo que quiso. Carlos Rossi, ¿no? Que es el juez que resolvió que quien finalmente terminó procesado como el violador y asesino de Micaela salga antes de prisión, o sea, antes de que se cumpla el tiempo de condena. Exactamente, contra todos los informes que le indicaban lo contrario. O sea, había 3 informes de especialistas, de gente que son psiquiatras, psicólogos, que decían, esta persona es peligrosa, no está para reinsertarse en la sociedad, va a volver a delinquir. Sin embargo, yo, porque me piace, lo pongo en libertad y lo saco. Pero esos informes, que en este caso sí indicaban, o al menos recomendaban que no salga en libertad, ¿se hacen a pedido de quiénes? O sea, ¿es el sistema carcelario el que encarga el informe? ¿Lo traen las partes? ¿Quién hace el informe famoso? Cuando se pide una salida anticipada, cuando los presos piden el abogado de los presos o el preso mismo pide salir en libertad, entonces la ley prevé que haga informes, que hayan informes. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen los peritos del servicio penitenciario, lo hacen los peritos del juzgado, porque lo hicieron los peritos del juzgado, y con todo eso el juez resuelve. Ahora, si hay alguna discordancia, si uno dice, bueno, yo quiero que salga, el otro dice, no me parece, etcétera, entonces el juez puede interpretarlos. Cuando hay una uniformidad, que todos dicen lo mismo, cuando el fiscal dice, no señor juez, con estos argumentos no puede usted dejarlo en libertad, y el juez dice, sí, yo lo pongo en libertad porque quiero. Entonces, ¿sabe lo que está pasando? Sí, el juez dijo algo así como porque consideraba que ya el imputado había entendido los motivos que lo llevaron a la cárcel, algo por el estilo. Entiendo que usted lo resuma en otras palabras. Sí, peor todavía, peor. Porque el juez lo que dice es que si este individuo no pudo resocializarse, la culpa es del Estado. Entonces yo no lo puedo tener preso, lo mando al seno social. Y ahí el juez, hay varias cositas para interpretar de esto. Primero, que el juez, entre un individuo y la sociedad, que es el 99% de la gente honesta, que trabaja, que sufre, etcétera, prefiere a ese individuo y dice, a mí no me importa, yo lo mando. Y si viola a alguno, porque en definitiva no lo piensa, pero es como si lo hubiera tenido que pensar. Si viola a alguno, si mata a alguno, es su problema, yo no me hago cargo. Ahora, para alejarnos de este caso, porque en este caso, bueno, todo indica que sí, que los informes eran negativos y que así todo el juez resolvió darle la libertad condicional. ¿Puede pasar que una persona, después de haber cumplido los famosos 2/3 de condena y su abogado pida que salga en libertad, porque tengo entendido que las leyes indican eso, ¿no? Cuando se cumplan 2/3 de la condena, está la posibilidad de una libertad asistida, condicional, etcétera. ¿Puede pasar que una persona presa por un delito de violación, por ejemplo, salga en libertad y que no sea peligrosa? Alejémonos del caso de Micaela. Miren, en caso de violación, lamentablemente hay una realidad, que el 99% de los violadores reincide porque psicológicamente están preparados para que esto pase así. Entonces, como primera medida, una persona en esas condiciones no puede salir en libertad porque obviamente cualquiera se porta bien los tiempos anteriores a pedir una
exhibición de cárcel para poder quedar en buen estado. Cualquiera, todos nos portamos bien, etcétera. Y esto no significa Claro, que nos sabés que te vayamos están a evaluando. reinsertar, Sí. cuando están evaluando. Sobre todo porque tengo entendido estos informes, corríjame, no tienen en cuenta, supongamos, ¿no? La persona lleva 10 años en la cárcel y no tienen en cuenta quizás el comportamiento durante los 10 años, sino más bien lo de los últimos meses. Exactamente. Entonces, los últimos tiempos. O sea que se permite perfectamente burlar la situación. Ahora, si con eso ponemos en libertad a un violador, y bueno, sabemos positivamente que ese violador va a volver a violar. ¿y si no es un violador? Si es un ladrón que robó a mano armada un auto. Y si es un ladrón, lo que tenemos que ver es algo que últimamente se ha dejado mucho de lado, que es la peligrosidad. ¿Qué es la peligrosidad? La peligrosidad es la posibilidad de que esta persona vuelva a delinquir. Ahora, ¿qué pasa? Hemos tenido visiones muy progres de la cuestión últimamente, en el cual dicen, no, yo no puedo estimar la peligrosidad porque sería estigmatizarlo a este hombre, etcétera. Sin embargo, lo que estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo es estigmatizando a la población, a la gente. ¿Por qué? Porque la estamos dejando a merced de todos estos que salen. Y cuando nosotros leemos que el que robó, el que mató y acaba de salir en libertad, hace 15 días, hace 20 días, hace un mes, y esto se repite y todos los días, etcétera, quiere decir que el sistema de salidas, ese sistema de salidas anticipadas, funciona mal. Y a eso iba. Porque mucha gente dice, no, está mal la ley, o sea, esto de permitir evaluar que una persona antes de cumplir su condena, quizás pueda salir antes, eso está mal, dicen muchos, la ley está mal. Otros dicen, no, en realidad la ley está bien, esto de cuando falta un tercio, evaluarlo, etcétera, etcétera. Lo que falla es, bueno, esa es la justicia, cuando evalúa mal las pruebas o los informes. U otros dicen, no, lo que funciona mal es el sistema de vigilancia posterior. ¿Qué es lo que funciona? Algo funciona mal. ¿Qué es lo que funciona mal? Empecemos por, ¿la ley está mal? Todo funciona mal. Está bien, pero la ley, por ejemplo, esto de reevaluar en el último tercio de una condena si la persona está en condiciones de salir o no. Es esa parte, ¿está bien o está mal? Mal. ¿Por qué? También está mal. ¿Por qué está mal? Porque esta es una de las leyes más permisivas del mundo. En ninguna legislación del mundo, en casi ninguna legislación del mundo, existe que a los 2/3 la persona salga, que a la mitad del tiempo ya tenga salidas laborales, eso etcétera. no es común en la región, por ejemplo. No nos comparemos con el sistema escandinavo, que siempre esas comparaciones, pero digamos en la región no se da eso mucho. No es común. Son nuestras legislaciones de las más permisivas. Ajá. Punto 1. Ahora se va a cambiar. ¿Pero por qué se va a cambiar? Se va a cambiar después de que haya acontecimientos duros. Segundo, se podría haber cambiado ya hace tiempo con la lectura de los diarios, simplemente con esto que le estaba contando, que permanentemente están robando, matando, asesinando a los que acaban de salir en libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando salgan van a salir mejor, cuando terminen la condena. No, quizás no. Con lo cual, lo que hay que cambiar es el sistema carcelario. El sistema carcelario nunca dio rédito político. El famoso salen peor, ¿no? Salen peor. Porque nunca estaba dio pensando, rédito. supongamos que se elimina esto de evaluar al preso para ver si puede salir. Y no, listo, le dan 20 años, 20 años, 10 años, 10 años. Pero el tema es dónde están esos 10 o 20 años, ¿no? Siempre me explicaron que en la Constitución Nacional dice que las cárceles no son para castigo, sino para no recuerdo el término, pero es algo así como reinserción de la persona. Pero el sistema carcelario, es más, supongamos que este violador hubiera estado toda su condena, el que finalmente presuntamente mató a Micaela, y si hubiera cumplido la condena entera y no hubiera salido antes, no sé cuántas chances había de que realmente salga mejor. Es muy probable, pero acá viene otra cuestión todavía, que también fue rechazada. Hace un tiempo empezó a haber una especie de registro de violadores, y que de alguna manera, si en la ciudad, en el barrio, en algún pueblo se instalaba un violador, que la gente lo sepa para tener cuidado, etcétera. Pero entonces también salió esta misma corriente progresista a decir, no lo podemos estigmatizar. O estamos permanentemente no estigmatizando al violador y permanentemente estamos velando gente violada, matada, muerta, etcétera. Entonces, creo que algo no está funcionando bien. Claro, lo ideal sería encontrar el equilibrio, ¿no? Porque siempre está esa cosa del efecto péndulo,
que pasa tanto en los gobiernos, que a veces pasa de una dictadura a una anarquía. A veces, no, pará, lo ideal sería un equilibrio. O en este caso de la legislación permisiva con jueces permisivos, y no corremos el riesgo de ir ahora al otro extremo, que es decir, bueno, endurecemos las penas, que las cárceles sean todavía peores, o sea, no ve ese riesgo. No, las penas no se tienen que endurecer, porque las penas tienen que tener un mínimo y un máximo, y tienen que estar todas en un de acuerdo a o sea, el que roba no puede tener la misma pena que el que comete un hurto o que el que mata. O sea, tiene que haber una distribución de las penas. Pero las penas están para cumplirse, punto uno. Y segundo, y esto es esencial, las cárceles, está bien, tienen que ser para resocializarse, no para mandar más delincuentes a la sociedad. Pero cambiemos las cárceles. Ahora, claro, por el tema de que todavía no se cambiaron las cárceles. ¿Por qué no se cambiaron? Que ningún gobierno les quiere hacer eso porque suena es poco... No tiene rédito político. Exacto. Un poco, encima, construir cárceles tiene toda una connotación errónea, a mi criterio, respecto a, es un gobierno represivo, construye cárceles, cuando en realidad construir cárceles sería para que los que están adentro estén un poco mejor y tengan más chances de resocializarse. Exactamente, tal cual. Esto es lo que tiene que suceder. Inclusive hasta que a la palabra represión se le ha dado un síntoma, un término, una sintomatología de tipo fascistoide en estos momentos, o sea, se reprime. Y si nosotros leemos el Código Penal, vemos que en cada artículo dice se reprime con pena de tanto a tanto al que hurta, al que mata, claro, etcétera. O sea, la represión es legal. Lo que está mal es la represión ilegal. Pero claro, la represión es un término legal. Entiendo. Nosotros tenemos que empezar a coexistir con que haya orden. ¿No es cierto? No se puede una sociedad vivir en el desorden. Porque cuando vivimos en el desorden, cuando hay impunidad, entonces, ¿a qué nos alienta? Nos alienta a robar, nos alienta a matar, porque el que mata y sabe que puede salir en 3, 4 años, por artilugios de la ley, por posibilidades, etcétera, y bueno, no le importa. Tiene más chances de seguir haciendo lo mismo. Gracias, doctor, por su explicación. Ha sido más que claro. Bueno, gracias a ustedes.